Entonces, vacío no pertenece a este conjunto A, porque los elementos de A son el 1, el 2 y el 3. El vacío en este A no está dentro. Está como subconjunto. Entonces, lo que es cierto para este A y para cualquier otro, escribir que vacío está contenido en A. No es correcto escribir X pertenece a, porque no está en la lista, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esa es la gran diferencia entre pertenencia y contención. Ahora, si yo definiera un conjunto B, por ejemplo, de la siguiente manera, vacío 4, 17, los elementos de este conjunto B son el vacío, el número 4 y el número 17. Este conjunto B tiene 3 elementos. Uno de ellos es el conjunto vacío. El otro es el número 4 y otro es el número 17. Entonces, por cómo está definido este conjunto, puedo escribir vacío pertenece a B. Es decir, los conjuntos pueden pertenecer a algunos conjuntos. También para este B va a ser cierto, como es cierto para cualquier conjunto, que vacío está contenido en B. Es decir, el conjunto vacío, para este conjunto B tan especial, el vacío es tanto elemento, porque lo encuentro en la lista, y también está contenido porque como B es cualquier conjunto de los que hablamos acá, cualquier conjunto va a contener al conjunto vacío. Entonces, en este caso particularísimo de B, el conjunto vacío es tanto elemento como subconjunto. No sé si eso le quedó claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí, Lucio. El vacío está en todos. Lo que ocurre es lo siguiente. El conjunto vacío es único. El conjunto vacío es único. Se puede demostrar que el vacío es único. No hay, además de un conjunto vacío, otro conjunto vacío. La definición de que vacío no tenga elementos y que hayamos podido probar que el vacío está contenido en cualquier conjunto, entonces resulta que el vacío es único. Fíjense lo siguiente. Supongan ustedes, esta sería una demostración, de alguna forma es un método directo. Supongan que existen dos conjuntos vacíos. En matemática es habitual que cuando uno quiere demostrar que algo es único, supone que hay dos y prueba que son iguales. ¿Está bien? Entonces, supongamos que existen dos conjuntos vacíos. ¿Qué quiere decir que sea conjunto vacío? Bueno, que sea conjunto vacío quiere decir que no tiene elementos. Entonces, supongamos que uno lo llamo Φ1 y al otro lo llamo Φ2. Y ambos son vacíos. Que sean vacíos quiere decir que Φ1 no tiene elementos y Φ2 tampoco tiene elementos. Porque esa es la definición de conjunto vacío. Bueno, ahora, Φ1 y Φ2 son conjuntos. Entonces, cuando pienso que Φ1 no tiene elementos, me va a servir la demostración de acá arriba.
ese conjunto que no tiene elementos está contenido en cualquiera. Por lo tanto, Φ1 está contenido en todos los conjuntos que se me ocurran, en particular en Φ2. Ahora, cuando pienso que Φ2 no tiene elementos, entonces me va a servir la demostración que hice acá arriba, que Φ2, por no tener elementos, está contenido en cualquier conjunto que se me ocurra, en particular en Φ1. Entonces, ¿se acuerdan que si uno quiere demostrar que dos conjuntos son iguales, es sí, solo sí, se contienen mutuamente? Entonces, ¿qué les ha pasado? Φ1 está contenido en Φ2 y Φ2 está contenido en Φ1, por lo cual Φ1 es igual a Φ2. Es decir, que si a mí se me ocurre pensar que hubiera dos conjuntos vacíos, ellos son iguales. ¿Sí? Entonces, es cierto que si vos tenés una cadena de conjuntos contenidos uno con el otro, en general vamos a decir que está en el más chico respecto de la contención. ¿Está bien? Simplemente por la transitividad de la contención. Si vos tenés A contenido en B, ¿está bien? El vacío está contenido en A y también el vacío está contenido en B. ¿Está bien? Entonces, si vacío está contenido en A, como A está contenido en B, también te saldría entonces, por lo que demostramos el otro día, ¿se acuerdan? Que si A estaba contenido en B y B contenido en C, para cualquier conjunto, independientemente del vacío, entonces A estaba contenido en C. Esa propiedad la demostramos el otro día. Entonces, si tengo el vacío contenido en A y sé que A está contenido en B, entonces vacío está contenido en B. ¿Bien? Independientemente de que ya lo sabías, porque ya sabías que el vacío estaba contenido en cualquiera. Entonces, ahora, también ¿para qué te sirve el vacío? Y bueno, por ejemplo, si vos tenés el conjunto A, B, C y el conjunto T, H, P, Q, ¿bien? Hemos dicho que la intersección es una operación que liga dos conjuntos y está fabricado este nuevo conjunto por aquellos elementos que están simultáneamente en ambos. Como en A y en T no tenés nada en común, entonces, ¿qué es lo que vas a decir que pasa? Y bueno, esto me tiene que dar un conjunto, porque uno quiere que la operación de intersección tenga por resultado un conjunto. Entonces, esto va a dar un conjunto que no tiene elementos. Y ese conjunto que no tiene elementos se llama vacío. Contenido sí va a estar en todos. ¿Quién me preguntó este chico? ¿Quién me hizo esa pregunta? Me parece que dice Marco. Sí, profe, pero le estaba contestando a Lucio cuando él había preguntado. Ah, no, porque tiene un signo de pregunta. Que era, ¿va a estar en todos? Con una interrogación. Sí, yo también tenía una duda parecida a la de Lucio y justamente ya está clara esa duda. Gracias igualmente. ¿Está bien? Bueno. Porque de acá yo veo el chat, pero no alcanzo a leerlo porque me encandila la luz que tengo yo, iluminando al pizarrón. Bueno, entonces, ¿se entendió esto, lo del vacío? El vacío es importante que exista, así como es importante la noción de infinito, que infinito no es un número, pero es importante pensar
que hay infinitos números naturales. ¿Qué quiere decir? Que yo los empiezo a contar y no termino nunca. ¿Está bien? O que hay infinitos números reales. ¿Está bien? Bueno, esas nociones de pensar que hay algo que se llama infinito, y qué significa intuitivamente infinito, que no es un número, desde ya les digo, sino que es una magnitud que se puede definible adentro de los de la teoría de conjuntos, pero que no es un conjunto ni es un número, pero hay conjuntos que tienen tantos elementos y esa cantidad de elementos que tienen esos conjuntos se lo anota como infinito. ¿No? Es un concepto, y por otra parte tenemos la contrapartida de eso, que es un conjunto que no tiene ningún elemento, ¿está bien? Y que es el conjunto vacío. Y ese conjunto vacío tiene sus propiedades. Y en algún sentido nos viene muy bien, porque cuando queremos encontrar el resultado de algunas operaciones entre conjuntos, por ejemplo, la intersección, o cuando charlamos la otra vez de complemento, también es importante el concepto de vacío. Es decir, son conceptos muy abstractos, pero que tienen sentido que existan para resolver algunas cosas de la matemática. Y algunas cosas también de la programación y de la inteligencia artificial. No sé, ayer, que no tenía que dar clase en un momento, escuché la radio y no sé si están ustedes al tanto, supongo que sí, por eso estarán estudiando esta carrera, de todo lo que es ahora y cómo está digamos, todo lo que es ¿cómo se llama? La información y el trabajo con no con base de datos, sino la información de datos, y cómo esa información de datos está previendo y haciendo máquinas, porque siempre la ambición del hombre ha sido hacer máquinas inteligentes, ¿no? Y que puedan prever solos lo que va a pasar. ¿Está bien? Exacto, ciencia de datos. ¿Sí? Es algo que está ahora, parece de superonda, ¿no? Y vieron que hay cosas que en el Internet o en el Google hay predecesores de lo que uno va a escribir. Y hay también predecesores de cuando uno se mete en Netflix, por ejemplo. Yo lo hago a veces y ya me han estudiado mi perfil y me recomiendan hay algoritmos para recomendarme alguna película, alguna serie, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, supongo que esto de la inteligencia artificial no va a despreciar la existencia de cosas como el vacío ni como el infinito, obviamente que no. Más abstracción de la que van a fabricar ustedes dentro de poco cuando se reciban, porque ya no les falta tanto para recibirse, ¿eh? 4 años pasan volando, ¿eh? ¿O no? ¿Sí? Y sí, así es. Si uno averigua, ¿no? ¿Cuánto cuesta mientras borro el pizarrón charlamos, cuánto cuesta un viaje a cualquier lado, o cuál es la ruta a cualquier otro lado? Inmediatamente te aparecen un montón de sugerencias de dónde podés ir,
por qué ruta podés tomar, etcétera, etcétera. Y vos lo único que pusiste, como hago yo que vivo en La Plata, ir de La Plata a, no sé, suponete al Tigre. No lo voy a poner, pero bueno, supongamos que pongo eso y ahí me aparecen un montón de cosas asociadas. Independientemente de que uno piense que lo están espiando, que evidentemente es así, el Google tiene esa idea, ¿no? Bueno, vamos a otra. Claro. Sistema estocástico es una cosa aleatoria ligada a la teoría de grafos. Muy bien, bueno, vamos a dar cosas que les pueden servir para después estudiar todo eso. Bueno, ustedes vamos a avanzar, ¿no? Avanzar un poquito. La primera clase que tuvieron este año fue en geometría. Y ahí introdujimos el sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Qué hicimos? Dijimos que una cosa era el eje X y otra cosa era el eje Y. Y lo que nos permite el eje X y el eje Y es ubicar a puntos en el plano. Este conjunto de puntos del plano no es otra cosa que el conjunto de pares A y B, con A perteneciente a los reales y B también. A este conjunto de pares ordenados de números reales se lo llama R por R, o plano cartesiano. Está claro que una cosa es tener el punto, por ejemplo, que podría ser 2, 1, P igual a 2, 1, que tener el punto 1, 2, por ejemplo. Estaría por acá. Es decir, dos pares se llaman ordenados, el par, porque importa el orden de las componentes que tiene ese par. Entonces nosotros ya hablamos de un caso muy especial de producto cartesiano. ¿De quién? De R con R. Y R con R lo escribo R por R y son todos los pares de elementos AB con A real y B real. Bueno, ¿qué se le ocurre al matemático hacer? Bueno, pero ¿por qué solo tengo que trabajar con productos de números? Puedo trabajar para conjuntos cualesquiera con productos o pares ordenados de elementos que pertenezcan a un conjunto y a otro conjunto. Es decir, tengo A y B conjuntos. Y fabrico un nuevo conjunto que llamo A cartesiano B, o leo directamente A por B, y esto lo que va a hacer esta operación es un producto cartesiano, se llama así, producto cartesiano de A con B, o A cartesiano B, o el producto cartesiano de A y B, al conjunto de todos los pares AB, con A viviendo en A y B viviendo en B. Entonces, por ejemplo, si A es el conjunto 1, 3, 7, y B es el conjunto A, B y nada más, entonces A por B van a ser todos los pares, ordena el conjunto de todos los pares, con primer componente en A y segundo en B. Es decir, que el 1 se va a poder combinar para fabricar un par con el 2, perdón, con el A. El 1 se va a poder combinar para fabricar otro par con el B. Ya en B no hay más, en el conjunto B no hay más elementos,
Ahora, el 3 va a ir con A, el 3 con B, el 7 con A, y el 7 con B. Y entonces así hemos fabricado el producto cartesiano de A por B. A por B es el conjunto de todos los pares ordenados que se puedan construir con primer componente en A y segunda componente en el conjunto B. Fíjense que se han fabricado como el 1 se puede combinar con 2, esto me genera 2 pares distintos. El 3 también va a generar 2 pares distintos y el 7 también va a generar 2 pares distintos. Es decir, que el resultado de hacer A por B en cantidad de elementos que tiene adentro es la cantidad que tiene A por la cantidad que tiene B, que es 3 por 2, 6. Ahora, vamos a hacer B por A. B por A significa los pares que primer componente tiene que estar en B y segunda componente tiene que estar en A. Por lo cual va a ser A con 1, A con 3, A con 7. Después, la B, la letra B, puede estar con 1, con 3 o con 7. A por B y B por A tienen la misma cantidad de elementos. Ambos tienen 6 elementos, pero obviamente que A por B es distinto de B por A. Porque algo que no dijimos, pero es así, y para todos va a ser evidente lo que yo voy a escribir, que un par A1B1 resulta que es igual a un par A2B2, sí y solo sí. Sí, solo sí que. Sí, solo sí que. ¿Cuándo dos pares son iguales? ¿Qué les parece? A1 es igual a 2, muy bien. Si las primeras componentes son iguales y las segundas también. ¿Está bien? Entonces, dos pares son iguales sí, solo sí. Las dos que están adelante de la coma son iguales y las dos que están después de la coma son iguales. Las que están adelante de la coma se llaman primera componente. La A sería la primer componente y la B sería la segunda componente. En este caso, fíjense que todos los pares que están en A por B no están, ninguno de ellos está en B por A. Entonces, estos dos conjuntos son distintos. Lo que quiero mostrarles, algo que ya algún alumno contestó en el chat, que el producto cartesiano, cuando los conjuntos son distintos, no son iguales. En el único caso que puede llegar a ser igual es cuando A y B sean iguales. A por B daría lo mismo que B por A. En el único caso en que ambos sean iguales, y después vamos a mirar algo más, que en algún otro caso podría darme algo igual. Pero, en general, no van a ser iguales. A por B es distinto de B por A. Bien. Ahora, ya que hoy andan con esa idea,
de preguntarme cosas. ¿Qué les parece que da vacío por A? ¿Están de acuerdo que va a dar vacío? Vacío es un conjunto. Entonces, vacío por A es, miren lo que es por definición. Serían los, vamos a ponerle X. XY sería el conjunto de pares XY, tal que X pertenece al vacío e Y pertenece a. ¿Cuándo una conjunción es válida? ¿Cuándo una conjunción es válida? ¿Cuándo una conjunción es válida? Cuando los dos intersecandos son verdaderos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando los dos que están haciendo la conjunción son verdaderos. ¿Y qué habíamos charlado de X pertenece al vacío? ¿Es verdadero o es falso? ¿Hay algún elemento que está en el vacío? Ninguno, ninguno. Entonces, como no hay ningún elemento que esté en el vacío, yo no voy a poder fabricar ningún par XY con X en el vacío e Y en A. Entonces, si no puedo fabricar ningún par ordenado en estas condiciones, quiere decir que no hay pares ordenados en estas condiciones. Entonces, el conjunto vacío por A no tiene elementos, porque no puedo fabricar un par con estas condiciones. Entonces, si no puedo fabricar un par con estas condiciones, este conjunto no tiene elementos. Y si no tiene elementos, obviamente, como han dicho ya algunos, es vacío. Vacío por A es un conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, es vacío. ¿Y qué pasa si hacen A por vacío? Hacer el conjunto de los pares XY, tal que X pertenece a e Y pertenece al vacío. ¿Qué les parece? ¿Qué les va a dar? Va a dar lo mismo que hoy, ¿no? Que en el otro caso, ¿no es cierto? Porque hay algún elemento que pueda cumplir esta condición, porque A por vacío es un conjunto de pares. ¿Qué pares? Los que satisfacen esta conjunción. Satisfacer esta conjunción sería que X esté en A y que Y esté en el vacío. Pero ¿qué me pasa? El Y en el vacío no hay Y en el vacío. Por lo tanto, esta conjunción no tiene, entre comillas, solución verdadera. Entonces, no puedo fabricar un par XY con X en A e Y en el vacío. Luego, A por el vacío da también vacío. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Del conjunto vacío, siendo primer factor de un producto cartesiano, vacío por A da vacío. Y A
por vacío, es decir, siendo el vacío segundo factor de un producto cartesiano, si interpretamos esto como un producto usual, entonces esto va a dar también vacío. Cualquiera sea el conjunto A, siempre vacío por A da vacío, y A por vacío da vacío. En este caso, alguien podría decir, bueno, conmuta el producto, pero es un caso especialísimo. Entonces, A por vacío es vacío, vacío por A es vacío. Esta propiedad es importante. Ahora, otro comentario. Vieron ustedes que las operaciones, por ejemplo, si yo tengo este A y este B, y hacemos la unión, por ejemplo, ¿qué nos da la unión? ¿Y qué nos da la intersección? A ver. ¿Qué nos da la unión de esos dos conjuntos? ¿Qué nos da la unión? Sí, Juan, es parecido a multiplicar por cero. Parecido, ¿no? ¿Qué nos da la unión? La unión nos da 1, 3, 7, así, muy bien. 1, 3, el 7, el A y el C. ¿Por qué puse el 1? Pregunto. ¿Por qué ponemos el 1 en la unión? Porque para estar en la unión hay que estar en alguno de los dos conjuntos. Como el 1 está en A, lo pongo. ¿Por qué puse el 3? Porque tiene que estar en alguno. Pero ¿qué pasa con el 3? El 3 está en A y también está en B, entonces tiene derecho a vivir acá. El 7, ¿por qué está en la unión? Porque está en A. El A, ¿por qué está en la unión? Porque está en B. Y el C también porque está en B. Si hacemos la intersección de A con B, ¿qué nos da? ¿Qué resulta la intersección? El unitario 3. Muy bien. Fíjense, a ver si les puedo poner esta idea, que tanto la unión como la intersección es como que están al mismo nivel que A y B. Fíjense que A está contenido en la unión y B también, y la intersección está tanto contenida en A como contenida en B. Es decir, están en la misma dimensión, digámosle, en que viven el conjunto A y el conjunto B, vive la unión y vive la intersección. Es decir, están sobre la misma dimensión que tienen A y B, cuando yo fabrico la unión o cuando fabrico la intersección. Eso se ve de lo que estoy hablando de dimensión. Para acá, miren. No sé si esta es la que no tiene pizza. Fíjense cómo se fabricó el producto cartesiano, para ver si me entienden la idea que quiero transmitir. Creo que sí la van a entender. Es decir, ustedes tienen la recta de los números reales. Acá representan todos los números reales. Cuando ustedes quieren representar el plano, ya no les alcanza solo con los reales. Entonces tuvimos que fabricar, no nosotros, sino Descartes, se le ocurrió fabricar el producto cartesiano de R por R.
Y así nos permitió describir todas las cosas que estaban en el plano. Porque las regiones que dibujamos en los primeros ejercicios, las curvas que son las que vimos nosotros, recta, circunferencia o parábolas, son conjuntos de puntos de que viven en el plano. Y eso los pudimos representar en este producto cartesiano. Es decir, fíjense que pasamos de una dimensión que tiene R, a cuando hago el producto cartesiano R por R, paso a dimensión 2. Ahora, nosotros transitamos por un espacio de 3 dimensiones. ¿Y qué es un espacio de 3 dimensiones? Bueno, en realidad se puede representar por un sistema de coordenadas cartesianas, pero de 3 variables, X, Y y Z, que se llaman. ¿Y qué es esto? Y bueno, esto es R por R por R, que son todas las ternas de números reales. Hasta ahí tenemos imaginación, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos imaginar un espacio de 3 dimensiones, pero no nos podemos imaginar, pero desde el punto de vista matemático son importantes, y de físicos e ingenieros ni les cuento, espacios de más de 3 dimensiones, ¿eh? Es decir, una cuarta dimensión para un problema de física podría ser el tiempo. Tenemos, por ejemplo, cómo se mueve un determinado móvil, además de la descripción que eso da en el espacio en el transcurso del tiempo. O sea que espacios de 4 dimensiones, aunque no los vemos, son útiles a la ciencia y a la tecnología. Bueno, dicho eso, es para que me entiendan lo que yo digo, que cuando hacemos un producto cartesiano, las cosas no están a un mismo nivel que los conjuntos, sino que el producto cartesiano fabrica un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Entonces acá sería, por ejemplo, el 1 con el 3 con el 3, el 7 con el 3, después el 1 con el A, el 3 con el A, el 7 con el A, el 1 con el C, el 3 con el C y el 7 con el C. Es decir, que cuando uno hace un producto cartesiano de conjuntos, ya está teniendo un conjunto de pares ordenados, como que hay un saltito, ¿no es cierto? Ya no estoy en un conjunto donde los elementos son sueltitos, sino que los elementos de un producto cartesiano ya tenemos que incorporar que los elementos son pares. Pares, donde la primera componente pertenece al conjunto A, la segunda componente, que es la que está después de la coma, pertenece al conjunto B. Entonces, fíjense que no podemos decir que A está contenido en A por B, ni tampoco B está contenido en A por B. ¿Bien? Porque A sería esto. Y estos elementos sueltos, como están, no los encuentran acá adentro. Y el B, que son aquellos elementos 3AC, tampoco están acá, ¿no? Es decir, no se da que A está contenido en B, ni B contenido en A, y el producto cartesiano tampoco está en A, ni tampoco está en B. Sí es cierto que como A por B es un conjunto, el vacío está contenido en A por B. Acuérdense que el vacío está contenido siempre, ¿eh? El vacío está contenido en A por B. Cualquiera sea el A por B, eso va a pasarles. Bien. Bueno, ¿me van siguiendo?
¿Me van siguiendo acá? Profe. ¿Qué? ¿Se entienden lo que es entonces A por B? ¿Sí? Bueno, ahora es fácil demostrar. Supongan, acá tenían A por B. Vamos a hacer otro ejemplito. Supongamos que A es 1, 2, B es 3, 4T y C es 5 menos 7. Supongamos que tenemos esos conjuntos. Entonces, vamos a fabricar A unión B. Ustedes me van a decir que da A unión B. Que da A unión B. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y T. Ahora quiero que hagan A por C. Quiero que hagamos entre todos A por C. Entonces va a ser 1, 5, 1 menos 7, 1B. Entonces el 1 ya fue primera componente de cada uno de los elementos de C. Ahora va a ser el 2, primera componente de cada uno de los elementos de C. O sea que vamos a tener 2, 5, 2 menos 7 y 2, B. Eso es A por C. Vamos a realizar B por C. B por C. A ver, ¿qué da B por C? Entonces, B por C es 3, 5, 3 menos 7, 3D. Después, 4, 5, 4 menos 7, 4D, ahora el T con cada uno de estos, T como primera y los otros como segunda, entonces va a ser T5, T menos 7, TD. ¿Cómo sé si escribí todos? Acuérdense, este tiene 3 y este tiene 3. El número de elementos que va a tener el producto es 3 por 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Controlo un poco porque puedo haber puesto cualquier cosa. Como por ejemplo acá era una T con D. ¿Sí? Entonces, acá tenemos A por C, B por C.
Ahora, ¿saben qué quiero? Que escribamos A unión B por C. A ver, ¿quién me dicta A unión B, cartesiano C? Dale, díctalo. Es 1, 1,5, 2,5, 3,5 y de ahí así hasta la T. 4,5 y luego T,5. Bueno, 3,5, 4,5 y T5. Sí. Bueno, ¿después qué tengo que hacer? Lo mismo pero con el menos 7. Entonces 1, menos 7. 1 menos 7, 2 menos 7, 3 menos 7, 4 menos 7, ¿qué más? T, menos 7. T menos 7. Y ahora 1, D. 1D, 2, D. 3, D. 4, D. Y T, D. ¿Mm? ¿Y ahora qué nos falta? Cerrar el conjunto, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, sí, nada 1, más 2, vale 3, 4, el 5, corchetes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este conjunto tiene 5 y este tiene 3, tenemos 15. Bueno, ¿me pueden decir si pueden observar algo? ¿Qué pasaría si hacen la unión de A por C con B por C? Si es en la unión de estos dos conjuntos. ¿Qué es hacer la unión? Que hay pares ordenados. Es una unión de pares ordenados. ¿Está bien? Bueno, ¿el 1, 5 lo pondrían o no? Es decir, ahora quiero que hagamos la unión de estos dos conjuntos. O sea, que tengo que poner el 1, 5. Tengo que poner el 1 menos 7. Tengo que poner el 1D. ¿Está bien? Y así sí voy a seguir. ¿Y qué voy a lograr? A ver, sin terminar. ¿Qué les parece que voy a lograr? ¿Voy a lograr lo mismo que esto? ¿Les parece que sí o no? No va a ser lo ver, mismo cuando porque traduzco las estás haciendo una palabras, se unión. suman. Ojo, no sé si dice Fabián, se suman no. No estoy sumando los pares. Se agregan, en todo caso sería la palabra, ¿no?
Se agregan todos los pares, ¿eh? ¿Sí? Bien, alguien dijo una palabra interesante, ¿eh? Bien, se agregan todos los pares. Es decir, que si ustedes hacen la unión de A por C unido con B por C, da lo mismo, termínenlo ustedes, porque hacer la unión saben. Un par estará en este conjunto si está en alguno. Y lo que van a observar, es que A unión B por C es igual a A por C unido con B por C. Muy bien, un compañero ahí que no veo bien el nombre, dice que el producto cartesiano se distribuye en la unión. El producto cartesiano se distribuye en la unión. No solo en este ejemplo, sino que siempre. Y también es cierto que si ustedes tienen la intersección de dos conjuntos y a este conjunto hacen su producto cartesiano con otro conjunto, va a suceder que esto es A por C intersección B por C. Bueno, yo voy a demostrar una sola de esas propiedades. Voy a demostrar una propiedad. ¿Para qué? Para que vean cómo se maneja la demostración en este caso. Entonces, ustedes verifiquen en dos ejemplos, que yo les voy a proponer, pero les permito que lo copien. Les voy a dar tiempo. Que si A es el conjunto AB, B es un conjunto 1, A, C. Y C es el conjunto. Pueden sacar una foto si tienen foto acá. Y C es el conjunto, a ver qué iba a poner. 1 menos 3, T. Tenemos esos conjuntos. Quiero que hagan A unión B por C y comparen con A por C unión B por C. También quiero que hagan A intersección B, a eso lo hagan producto cartesiano C y que hagan y lo comparen con A por C intersección B por C. Y van a ver que estos dos dan igual y que estos dos dan igual. Es decir, que muy bien dijo un compañero, que el producto cartesiano se distribuye en la unión y en la intersección. No solamente cuando la operación de unión o de intersección está en la primera componente, en el primer conjunto del producto, sino que puede estar, también es cierto que si tienen A por, no sé, un conjunto T unión H, esto va a ser A por T, voy a agarrar otro marcador, me mezclan, unión A por H, y si tienen A intersección, perdón, A por T intersección H,
Esto va a ser A por T, intersección A por H. Es decir, hay una distributividad del producto cartesiano en la unión en la intersección, siendo los que están haciendo la unión o la intersección el primer factor de ese producto cartesiano o el segundo factor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a demostrar que siempre pasa que hay esa distributividad. ¿Saben? El nombre, ¿saben por qué se llama distributiva, no? Es decir, si ustedes tienen el número 3 más el número 4 y lo multiplican por 5, 3 más 4 es 7, por 5 esto da 35, pero si hacen 3 por 5 más 4 por 5, 3 por 5 es 15, y 4 por 5 es 20, y eso también da 35. Entonces, la propiedad que estamos usando, que verifica y se verifica siempre, es que la multiplicación se distribuye en la suma, ¿no? Bueno, algo similar. Por eso es que estas se llaman distributividad del producto cartesiano en la unión, tanto esta como esta, o distributividad del producto cartesiano en la intersección. Bien, estamos mezclando, entre comillas, dos operaciones distintas. Yo quiero hacer una demostración. Ustedes tenían que comprobar para esos conjuntos esas igualdades. Bueno, entonces, ¿cómo sería demostrar que efectivamente vamos a hacer una sola, ¿no? Supongamos que vamos a demostrar esto que está acá. Que A unión B por C es igual a A por C unido con B por C. Yo voy a demostrar una contención sola. ¿Se acuerdan que demostrar una igualdad es demostrar una doble contención, ¿no? Pero voy a demostrar una sola para que vean cómo se trabaja. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar un elemento genérico de este conjunto y ver que está en este. Entonces, un elemento de este conjunto, como ese conjunto es un producto cartesiano, va a ser un par. Ya lo tomo como par, porque la operación es un producto. ¿Un producto de qué? De un conjunto que es una unión de otros y el conjunto C. Entonces, como es un par, porque la operación principal es un producto, fíjense que acá es muy importante también el uso de los paréntesis, ¿no? Porque si yo no pusiera paréntesis, quién sabe, alguien puede pensar que estoy haciendo este producto y lo voy a unir con una, que obviamente para que sea unible este conjunto producto cartesiano con este A tendrá que ser un conjunto de pares ordenados. Si no, no tiene sentido hacer esa unión, ¿no? En general se unen conjuntos del mismo tipo. Bueno, pero en general es así. Bien, entonces vamos a tomar un par que pertenezca a este conjunto. Entonces sea X y, como todo buen par, se llama XY. Sea XY perteneciente a A unión B por C.
¿Qué quiere decir que esté en este producto cartesiano? Quiere decir que la primer componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo. Eso por definición de producto, quiere decir que X pertenece a A unión B e Y pertenece a C. Entonces, ¿qué quiere decir que X esté en la unión? Entonces, por definición de unión, X pertenece a A o X pertenece a B, conjunción, Y pertenece a C. Ahora, yo tengo que llegar a que el par que tomé en este conjunto, ese par está en la unión de estos dos. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer es distribuir este I en esa disyunción. ¿Y lo voy a poder hacer? Sí, sí, lo voy a poder hacer. Porque ¿se acuerdan? Que entre las equivalencias lógicas que ustedes conocen, tienen la siguiente, que P o Q, conjunción R, esta forma es lógicamente equivalente a P y R o Q y R. Entonces, esta equivalencia lógica les permite a ustedes distribuir el I en estos dos disyuntos. Entonces, esta equivalencia supongamos que la llamamos 1. Entonces, por 1, voy a escribir que X pertenece a A e Y pertenece a C, o X pertenece a B e Y pertenece a C. Entonces, fíjense que tenemos, si el X está en A y el Y está en C, entonces el par XY está en A por C. Por definición de producto, XY pertenece a A por C. O si no, por definición de producto, XY pertenece a B por C. Y ahora, ¿qué le pasa a este XY? XY está en este conjunto, o si no, el XY está en este conjunto. Entonces, por definición de unión, el XY está en este unión este. Que es donde yo quería llegar. Bueno, falta la vuelta. ¿Qué quiere decir la vuelta? Hasta ahora hemos demostrado, salimos de un elemento de acá y vimos que estaba allá. Es decir, que hasta ahora hemos demostrado esta contención de este conjunto contenido en este. Ahora ustedes tienen que tomar un elemento en este conjunto y ver que está acá. Usando las definiciones, en realidad al revés de lo que las usé, van a poder hacerlo. Entonces, simplemente para que vean cómo se hace la demostración. Toman un XY en el producto cartesiano, usan la definición de producto, está en la unión, la primera componente y la segunda componente va a estar en el C, usan la definición de unión, X está en A o X está en B, esto se sigue sosteniendo, después usan la propiedad que permite distribuir
la conjunción y la disyunción, usan definición de producto cartesiano en este caso, usan definición de producto cartesiano en este, y después, como tienen un no separando al que x y está en este conjunto, o si no, x y está en este, usan definición de unión y han llegado de un x y que estaba en este a decir que puede estar acá. Ahora van a tomar un elemento que vive en esa unión y demostrarán que está ahí. Simplemente para que tengan una idea de cómo se hace una demostración. Sí, Lucas. ¿Qué me querías decir? Sí, claro. Tenés que arrancar de un par ordenado, porque es unión de productos cartesianos. Sí, lo llamás XY, ZW, lo que te guste más. Ya asumís que elementos de un producto cartesiano son pares ordenados. Y como ahí tenés unión de productos cartesianos, la unión de productos de pares cartesianos van a ser sus elementos van a ser pares. ¿Entendido eso? Bien. Bueno, ahora, ¿para qué estamos viendo productos cartesianos? Productos cartesianos los estamos viendo porque los productos cartesianos nos permiten expresar con lenguaje matemático las relaciones y un caso particular de relación que son las funciones. Cuando tenemos productos cartesianos de conjuntos que son subconjuntos de números reales, el dibujito de esos productos cartesianos los podemos hacer adentro de un diagrama en el plano. Es decir, si A es un subconjunto de los números reales y B es un subconjunto de números reales, entonces A por B va a estar contenido en R por R, ¿no? Estoy diciendo esto, que si A es un conjunto de R, un pedacito de R, y B es otro pedacito de R, cuando nosotros hacemos A por B, esto está contenido en R por R. Esto se puede demostrar fácil. Que si tengo un conjunto A contenido en R y un B contenido en R, el producto cartesiano de los más chiquitos está contenido en R por R. Entonces hay veces que si me dan un conjunto A contenido en los reales, un conjunto B contenido en los reales, entonces el producto cartesiano estaba en R por R. Hicimos esas demostraciones. ¿Se acuerdan? Cuando tuvimos que dibujar regiones del plano, curvas, etcétera, nos pasó eso. Dibujábamos esas regiones, que eran productos cartesianos, porque eran conjuntos de pares ordenados especiales dentro del conjunto de los reales, y los pudimos dibujar en el plano. Ahora, ¿qué pasa si A y B no se pueden dibujar en el plano, porque no son conjuntos de pares ordenados? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. La más usual es usar diagramas de Venn para dibujar el conjunto A y el conjunto B y hacer lo que se llama como una correspondencia
ligando los elementos que están en A con los elementos que están en B con una flecha. Por ejemplo, si yo hago el producto cartesiano, voy a hacer algo cortito, supongamos que sea 1, 2, y un B que sea A, C y 3, por ejemplo. Entonces, yo podría pensar en todo el conjunto A por B. ¿Está bien? Todo el conjunto A por B van a ser 6 elementos, ¿no? 1A, 1C, 1,3, 2A, 2C, 2,3. ¿Bien? Eso es todo el producto cartesiano. Entonces yo podría unir con una flecha el 1 con A, el 1 con C, el 1 con 3, acá dibujo A, acá dibujo B, y hago una flecha que vaya del 1 y el 2 a los que tienen como segunda componente. ¿Está bien? Pero a veces hay subconjuntos de este producto cartesiano. ¿Qué es un subconjunto de un producto cartesiano? Bueno, son algunos pares del producto cartesiano. Por ejemplo, yo podría considerar el siguiente subconjunto. Por ejemplo, 1A, 1,3 y 2C. No son todos los pares, sino que son algunos. Y a esto lo voy a llamar R. Entonces voy a dibujar completamente A, que en este caso es bastante chiquito A, 1, 2, y voy a considerar B, todos los que están en B, que son A, 3 y C, y voy a indicar, voy a hacer una representación de R por flechas. Entonces voy a escribir así. R, una flechita, esto quiere decir que R sale de A, llega a B, y lo que liga es, al elemento 1 lo liga con el A, al elemento 1 también lo liga con el 3, y al elemento 2 lo liga con el C. Entonces, ahora vamos a poner nombres a estas cosas. R se llama una relación de A en B. R es una relación de A en B. Relación de A en B. A los elementos de A se los llama conjunto de partida, o al conjunto A si quieren, conjunto de partida. Al B se lo llama conjunto de llegada. Cuando yo digo que el 1 está en la relación como primera componente del elemento A, digo que A es el correspondiente del 1. A es el correspondiente del 1 por la relación R. A es el correspondiente del 1 por la relación R. El 3 también es el correspondiente del 1 es decir, la flecha salió del 1 y fue para A. Entonces, al 1 lo decimos así, al 1 le corresponde el A cuando lo pensamos desde el 1, y al 1 le corresponde el 3. Pero si lo pensamos desde A, decimos A es el correspondiente del 1, 3 es el correspondiente del 1. El 1, por la relación esta que definí, ¿por qué la definí así? Porque quise en realidad a esta relación R lo manda
Al 1 a su correspondiente, que es el A, y al 1 a su otro correspondiente, que es el 3. Al 2 lo manda al C. Y nada más que al C, ¿no? Por eso la relación es esta. Podría haber definido otra relación adentro de A por B, y sí, hay varias más que yo puedo definir, ¿no? Podría haber definido una relación por ejemplo, que el 2 vaya al A, que el 2 vaya al C, y al A no lo mando a ningún lado. Entonces, esta relación la vamos a llamar R2. R2, a partir del dibujo, es el par 2A y el par 2C. Esta es otra relación. ¿Por qué es otra? El conjunto de partida y el conjunto de llegada son iguales, pero los correspondientes de los elementos son distintos. Al 1 no le corresponde nada. El 2 va a parar al A, o sea que al 2 le corresponde el A y al 2 le corresponde el C. Obviamente que es distinta esta relación que esta otra que tienen acá. Entonces, ¿de qué depende una relación? Depende del conjunto de partida, del conjunto de llegada, y qué es lo que le asociamos a cada uno de los elementos del conjunto de partida y conjunto de llegada. Es decir, si yo cambio el conjunto de partida y conjunto de llegada, casi nadie va a dudar que cambié de relación. Pero también cambio de relación si dejo los mismos conjuntos de partida y de llegada, pero a algún elemento del de partida le cambié a dónde fue a parar. Una relación distinta podría ser esta. Obviamente, ¿no? Al 1 lo mando al C, al 2 lo mando al 3, y tenemos otra relación, ¿no? Esta relación sería el par 1C y el par 2,3. Son relaciones distintas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué es una relación de A en B? Una relación de A en B, vamos a definirla de nuevo, para que quede claro. R es una relación de A en B, que es la forma de escribir en general, si R es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Eso es una relación. Si el par AB está en la relación, se dice que B es el correspondiente de A por R. El que está atrás es el correspondiente de el A que está delante. ¿Está bien? B es el correspondiente de A por la relación. Entonces, acá, en este ejemplito, los correspondientes del 1 son A y 3. El correspondiente de 2 es el C. En esta relación, el 1 no tiene correspondiente, porque no va a parar a ningún lado, no está en la primera componente. El correspondiente del 2 son dos elementos, el A y el C. 3 no es el correspondiente de nadie, porque el 3 no recibe flechas. Acá,
el 1 tiene por correspondiente el C. En esta, el 2 tiene, esta vamos a llamarla R3. El 2 tiene correspondiente el 3. Y al A no le llega a nadie. Entonces, fíjense en esta relación R1. Esta primera relación. El 1 va a parar al 2. Va a parar a 2 elementos, quise decir, ¿no? Va a parar a 2. El 2 va a parar a 1. Pero del 1 salen 2 flechas. En esta relación 2, del 1 no sale nadie. Y el 2 va a parar a 2. De esta relación, del 1 sale un único correspondiente y del 2 sale un único correspondiente. Eso va a ser importante para lo que vamos a definir después. Las relaciones muchas veces tienen algo que ver con algo que me importa hacer de cálculo o de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de alumnos, de una determinada clase, entonces yo puedo pensar, por alguna situación, yo puedo pensar en cuáles son las notas que se sacaron en una determinada materia, ¿no? O en 2 materias, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos algunas notas, no todas, 100, 90, 75, 45, 30, 84. Esto es un conjunto de notas. Notas de matemática 1 y de programación. Entonces yo puedo querer hacer un gráfico, por ejemplo, de Pedro, Celina y María. Y entre estos 3, que serían parte de los estudiantes que tenemos en una determinada comisión, entonces establecer una relación de las notas que ellos se sacaron en esas materias. Esto es un subconjunto, si quieren, de un producto mayor cartesiano, que sería A, el conjunto de todos los alumnos de la comisión 1, digamos. Si la comisión 1 tuviera las mismas, fueran divididos ustedes en igual comisión 1 para matemática 1 y para programación, ¿no? Alumnos de la comisión 1, y N, el conjunto de notas, de todas las notas de matemática 1 y de programación. Entonces, este es un subconjunto de este conjunto N, y este es un subconjunto de todos los alumnos. Entonces, por alguna razón, porque por ejemplo, para ver si les doy una beca o no le damos una beca, y entre ellos yo quiero resolver quién ha tenido las mejores notas. Entonces voy a establecer una relación que es a cada uno de estos alumnos le voy a hacer corresponder la nota que se sacó en cada materia. Entonces supongamos que Pedro se sacó un 90 en mate 1 y también se sacó un 30 en programación. Celina se sacó un 100 en mate 1 y se sacó un 84 en programación. Se me ha dado por decir otra cosa. Y María se sacó un 45 en programación
y un 100 en mate 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una relación que puede ser totalmente de la vida cotidiana. A cada alumno le estoy haciendo corresponder sus notas en estas materias, en mate 1 y programación. Y de acuerdo a las notas que ellos tengan, después esto me va a servir para algo que podría ser, bueno, aquellos que hayan sacado más de tal nota en las 2 materias, entonces van a lograr trabajar como ayudantes y el otro va a tener que ser solamente colaborador. Por ejemplo, eso es una relación que relaciona que los alumnos de la Comisión 1 con sus notas en las materias mate 1 y programación. Es decir, ese es un tipo de relación que puedo establecer. Otro tipo de relación que puedo establecer, hay varios ejemplos en el apunte, ¿no es cierto? Escritores con sus libros, una persona podría ser con sus hermanos, una persona con sus padres. Bueno, esas son también relaciones sociales, digamos, y las otras culturales, si quieren. Bueno, que relacionan objetos o individuos de un determinado conjunto con objetos o individuos de otro determinado conjunto. Entonces, las relaciones son algo común en nuestra vida. Bueno, ¿qué nos van a importar dentro de un momentito? Primero vamos a hacer un recreo y después volvemos. Relaciones particulares que sean más que relaciones generales, sino que de las relaciones en general me voy a quedar con algunas que voy a llamar funciones. Pero para eso vamos a hacer un recreo. Yo estoy acá, Adri, si querés que vuelva yo. Decirle que usted se vaya, nomás tranquilita, a sus actividades y voy a seguir yo. Bien, vamos a terminar. No me deja la profesora. No, ella no, porque tiene que dar una clase ahora y yo puedo seguir. Bien, entonces vamos a, ¿cómo se llama? Detener la grabación y vamos a volver en el mismo link. ¿Entendido? Bien, tengo 24, somos más los docentes que los chicos, me parece. Bien, entonces, ¿entendido? ¿A qué hora se vuelve? Por eso, es y 45, a la menos 5, 5 menos 5 volvemos.